Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este programa que hemos dado llamar Puentes de Papel por este canal de contenidos audiovisuales llamado Hora 60. Vamos todos los miércoles en vivo de 13:30 a 14:30. Yo soy Agustín Mazzini y nos reunimos en este espacio, en esta horita que tenemos para ir conversando un poco de poesía, de literatura, a veces en menor medida, en algún punto. Ya prometo que en algún momento estaremos tocando algunos temas de narrativa, de prosa, pero como que lo que más conozco es la poesía. Siempre nos toca dedicarnos un poco más a eso, a distintos movimientos, a autores, momentos históricos también, cómo se relacionan los autores que nos precedieron, los llamados algunos clásicos, con autores actuales. Y el programa de hoy lo quería dedicar especialmente a dos autores que me parece que se ensamblan o que tienen relación con una cierta tradición, a veces un poco hoy, un poco en desuso, si se puede decir, para mí, a mi pesar, ¿no? Porque me parece que es la tradición que mejor expresa la poesía y que más tiene que ver con estos tiempos modernos, y al mismo tiempo también con una expresión, una manera de expresarse en lo lírico, en el sentimiento del poeta, ¿no? Una poesía con más fundamento que simplemente contar que el otro día salí de mi casa y vi tal cosa y no sé qué, ¿no? Que es lo que está hoy muy de moda. Me parece que acá hay como mucho más sustento y cosas mucho más interesantes para poder pensar, para poder analizar, para poder construir esos mundos alternativos. Fue también difícil, no sabía cómo titularlo, este programa en algún punto, porque uno de esos personajes es el famoso, ya reconocidísimo, no necesita ni presentación, que es Octavio Paz, poeta mexicano. Para los que no lo conocen, premio Nobel de literatura. También ha ganado en su momento, me parece, sí, casi seguro que ganó también el príncipe de Asturias. Además, como ensayista, se ha desarrollado de una manera muy prolífica. Ha sido un autor bastante prolífico y que ha hecho cosas impresionantes en algún sentido, que él se lo puede de algún modo considerar un surrealista. Pero es un surrealista latinoamericano, mejor dicho, que va a tomar de ese primer surrealismo francés, el surrealismo de Breton, el surrealismo que tiene que ver con toda esa tradición de Paul Éluard, la vanguardia de los años 20, 30, como podrán ver. A mí en lo personal me gusta mucho, me parece que es una de las mejores épocas de la poesía, de la poesía contemporánea, y que a veces me parece que de acá a veces me da la impresión a mí que de acá a 3 o 4 siglos va a ser como lo más importante de lo que estemos hablando de esos autores. Pero también ha habido dentro de esa corriente una onda expansiva, por decirlo de alguna forma, que ha llegado hasta estas tierras. Y uno de los encargados de recibir ese surrealismo, esa expresión, y de mezclarlo con elementos autóctonos, y no solamente hablo de los elementos materiales de Latinoamérica, sino de los elementos espirituales que rodean a Latinoamérica, los colores, los tonos también, porque hay un tono claramente distinto entre lo que puede llegar a ser un poeta expresándose desde Europa y un poeta expresándose desde Latinoamérica, con una realidad completamente distinta, con una sensibilidad completamente distinta. Y por el otro lado, quería también hablar de Graciela Maturo, pero no sabía si poner Octavio Paz desde Graciela Maturo o bajo la óptica de Graciela Maturo. Sin embargo, cuando estaba armando este programa y tenía todas esas dudas, ahora ya les voy a contar un poquito quién es Graciela Maturo, pero estaba armando y viendo cómo era, vi que tanto en la poesía de Graciela Maturo como en la de Octavio Paz había muchas coincidencias, había un mismo
concepto, que vivía de alguna manera una relación con la palabra, una relación con el lenguaje. Y cuando fui a repasar algunos ensayos de los dos, de ella, yo tengo un libro y es como mi pie para contarles quién es Graciela Maturo. Tengo un libro que me ha dado ella de sus clases mecanografiadas. Ella es profesora, si no me equivoco es doctora en letras. Y ha sido profesora de PUAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, como profesora de letras de esa institución durante 30 años. Y es muy llamativo. Yo a veces, en cursos que hago, en distintas lecturas, en distintos momentos, me encuentro con gente que ha sido alumno o alumna de ella, y me va comentando, me va diciendo qué distinto, que me decía, a todos los que nos gusta la poesía queríamos ir ahí, porque planteaba la literatura, todo el conjunto de la literatura, desde una visión, partía desde la poesía para analizar toda la literatura, que hoy, por los amigos o conocidos que tengo que están estudiando letras en PUAN, hoy no es para nada, si al contrario, la poesía, como que después de que Graciela Maturo se retira, ha pasado de nuevo o ha vuelto a ser como ese hijo que la literatura mucho en su contexto no comprende, ¿no? Entonces, igualmente vamos a estar hablando un poco también de esto en los ensayos, que tanto Octavio Paz, el más conocido y el que vamos a repasar. No pretendo hacer un gran estudio crítico sobre la obra de Octavio Paz en esta horita de programa, pero sí lo que quisiera ir viendo o ir pensando juntos es esta energía, la energía del lenguaje que se manifiesta entre estos dos autores desde digamos, un punto de vista, por ejemplo, desde la poesía, pero también desde sus propios ensayos. Va a haber, ya no digo reminiscencia, sino que hay una base desde donde se parte la idea de la contemplación muy viva, como vimos en los grupos Orígenes de Cuba, como también aparece en la generación del 40, con Olga Orozco, en algún momento también con Enrique Molina, bueno, con todos esos autores, y bueno, y por supuesto Sola González. Sola González fue el compañero de vida, el marido de Graciela Maturo durante muchos años, y bueno, y ella este año cumple 90 años, el año pasado fue nominada para el premio Reina Sofía de poesía española, que es como, digamos, uno de los galardones más importantes dentro de la poesía, porque también está el Cervantes, pero el Cervantes es más bien para las letras, para el idioma español. Pero el Reina Sofía es bien abocado a la poesía. Fue nominada el año pasado por la Academia Argentina de Letras. Y bueno, y también tiene unas historias que a mí uno que conoce realmente y que vive muy intensamente todo lo que es la poesía y todo lo que es también la historia, la poesía y cómo aprender de otros autores, etcétera. Se encuentra con Graciela Maturo y es increíble. Habla como uno habla de cualquier otra cosa, habla de reuniones en casa de Oliverio Girondo, habla de cartas y de la personalidad de Alejandra Pizarnik, por supuesto de Olga Orozco, habla de distintos autores. Cuando Julio Cortázar está en el exilio, ella también se cartea con Julio Cortázar. Bueno, y es precisamente que a Octavio Paz lo conoce. Una vez se lo pregunté, porque dentro de estos apuntes de clases mecanografiadas que ella me pasó, hay un apartado en donde es un lujazo ese libro. Todavía no está publicado, pero en algún momento creo que el tiempo nos va a decir a todos que ese libro se tiene que publicar, porque está en el análisis desde los simbolistas franceses hasta Góngora, hasta la poesía clásica. Es increíble. Y hay un apartado que está dedicado especialmente a Octavio Paz. Entonces, cuando la conocí, le pregunté si lo había tratado Octavio Paz, y me dice, no, alguna vez en la Embajada de México lo saludé, me lo presentaron, pero nada más. Y es increíble cómo dos personas separadas de alguna manera por las latitudes o por los quehaceres, por las tareas,
tienen tanto en común, tienen una energía tan en común y sobre todo un trabajo casi hasta, digamos, obsesivo en el buen sentido de interpretar el surrealismo europeo desde una óptica americanista o latinoamericanista, que han sido las dos maneras de trabajar estéticamente, me parece a mí, tanto de Graciela Maturo como Octavio Paz. Un pequeño comentario más y ya vamos a pasar a ver, sí, el primer video. Una vez también hablando con Graciela en su casa me contaba que el marido Sola González, Alfonso Sola González, del que ya estuvimos hablando, porque cuando hicimos el programa de Olga Orozco, pusimos un pequeño fragmento del documental que se le hace a ella, que lo pasaron por Canal Encuentro, que se podía ver hasta ahora, no sé, pero se podía ver hasta hace unos años. En general se pasa bastante seguido, se puede ver en YouTube. Que Olga Orozco lo menciona y dice un gran poeta, y hace como que se detiene especialmente, ¿no? Que después, bueno, ya algún día hablaremos especialmente de él, porque es un poeta interesantísimo, pero que al mismo tiempo no ha quedado su nombre como quedó el de Olga Orozco, el de Pizarnik, porque es un perfil completamente distinto. Siempre lo publicaron los amigos, él se retira a la vida académica. Entonces como que a veces pasa un poquito más desapercibido. Igualmente lo publicaron hace poco, publicaron su obra completa en la Biblioteca Nacional. Horacio González fue quien me parece que quien se contactó con la familia y que publicó. No digo que sea un poeta menor, pero sí digo que no tiene, el nombre no está tan alto como Olga Orozco, como esos nombres que uno conoce. Pero que fue de alguna forma, desde mi opinión y de lo que conozco, por decisión propia. Pero bueno, ya algún día hablaremos de él. Y resulta que Sola González, que se amalgama con lo que hemos visto también en otros programas, lo conoce cuando es muy, muy joven. Él desde muy joven aparece en el ambiente de la poesía y es discípulo, o él se consideraba el discípulo de Oliverio Girondo, como toda esa generación del 40. Me contó Graciela que lo conoció a García Lorca en el 33 cuando vino acá y estuvo en una reunión en casa de Girondo con García Lorca y bueno, y con todos aquellos que estaban ahí. Así que bueno, es una perla, y uno también termina hablando de la historia. Uno, cuando se refiere a Graciela Maturo, termina hablando un poco de la historia de la poesía argentina, y es interesante cómo de alguna forma, a pesar de ser una gran estudiosa de Marechal, ella es como la más, digamos, la que tiene una obra crítica de mayor extensión sobre Leopoldo Marechal. Es, desde mi punto de vista, la persona que estudia o que más ha estudiado a Leopoldo Marechal. Pero me parecía que hacer un programa sobre Graciela Maturo y Leopoldo Marechal hubiera sido un poco caer en el lugar esperable. Me parecía que estaba bueno conocer estas facetas distintas, y me parecía que Octavio Paz entraba perfecto porque hay un mismo concepto estético que los une, tanto en el hacer, en el ejercicio del arte, que sería ya el verso en sí, el trabajo sí, estético, dentro de los libros de poesía, y también están juntos dentro del ensayo, dentro de una manera de entender a la poesía y de relacionarse con el lenguaje, con cosas que van a trascender y que ya llegan a un momento a veces hasta filosófico, en donde, bueno, cómo el hombre se relaciona con el lenguaje, el concepto de espíritu, hoy que está tan bastardeado el concepto de espíritu, tan negado, cómo son autores que reivindican el espíritu como potencia generadora de cosas. También esto que hablábamos del misticismo y la contemplación, influidos muy de una manera para mí tajante, esa generación del 40, y también Octavio Paz por la contemplación de San Juan de la Cruz, ¿no?, llevado a la poesía, que era lo que estábamos hablando la vez pasada con Hugo Mujica. Vemos que Hugo Mujica es el que hace poco ha salido la obra completa de poesía de Graciela Maturo, y es quien
hace un prólogo de esta obra completa. Así que es como que hay, digamos, como que todo se termina ensamblando y termina yendo todo junto. Así que después de esta breve presentación, que siempre me voy a quedar corto porque son personajes bastante inabarcables, con millares de libros de ensayos y de estudios críticos y de poesía. Ya estaremos hablando un poquito, pero después de esta breve presentación, que son biografías que se pueden buscar, que se pueden conocer, quería pasarles a mostrar un video para ya irnos metiendo directamente en el tema de los ensayos, en el tema de la poesía, e ir pensando juntos a ver qué es lo que encuentran en común, o esta visión, a ver qué les parece esta visión de la poesía. A mí me parece muy linda, muy interesante. Y me parece que todavía es actual, como ya vamos a ver, todavía es actual a estos tiempos que corren, aunque nos quieran a veces decir, he escuchado en mi carrera, a veces como que las vanguardias históricas ya fueron, y para mí nada más alejado de eso. Me parece que al contrario, y más un día en estos días que corren, con esta nueva innovación tecnológica, con esta nueva, con la, bueno, que haya aparecido Internet también, es algo que cambia profundamente el espíritu del hombre. Y si ese espíritu no, para expresarse, no necesita la metáfora, o quiere prescindir de la metáfora, quiere prescindir de la imagen, quiere prescindir de todo lo que ya se ha hecho, y solamente dedicarse a describir la realidad, me parece que estamos en un problema, porque nunca va a haber una adaptación, nunca va a haber un avance. Bueno, estos autores también me parece que sirven para eso, para leerlos en su época y para retomarlos hoy, decir, bueno, a ver, ¿cómo se regenera esto? Y cómo puedo yo, en mi caso, joven, 25 años, que quiere escribir poesía, bueno, ¿cómo hago para que esto de ese momento hable ahora? Diga las inquietudes de ahora, diga los problemas de alguna manera filosóficos o espirituales del hombre de ahora, ¿no? ¿Cómo llego a ese estado, ¿no? Tomando todo lo anterior. Pero bueno, antes de aburrirlos demasiado, quiero pasar a un video que, si no me equivoco, es un video de precisamente Graciela Maturo, en el Festival de Poesía de Medellín de hace el 2016-2018, de hace 2 años, en donde ella aparece leyendo sus poemas. Y bueno, justamente está al lado de Hugo Mujica, ¿no? No son casualidad estas cosas, ¿no? Me parece que es el tema del misticismo, la contemplación, la profundidad de la contemplación para la expresión del ser, etcétera, que después se manifiesta en el verso y en el lenguaje y en la energía espiritual de ese lenguaje. Me parece que van bastante de la mano, ¿no es cierto?, con lo que expresa Graciela Maturo, con lo que expresa Octavio Paz. También en los libros de ensayos hay citas de Octavio Paz en los libros de Hugo Mujica. Así que me parece que estamos yendo por determinada corriente y por la misma manera de expresarnos. Y bueno, y así lo ha entendido de alguna forma la gente del Festival de Medellín, que pusieron en la misma mesa de lectura a Graciela Maturo y a Hugo Mujica. Así que se los puede ver en algunos planos largos. Nada, es llamativo, lo destaco porque por lo que venimos trabajando, por los programas anteriores de lo que venimos hablando, es bastante, me parece a mí, ilustrativo, ¿no es cierto? Así que vamos con ese primer video y ya vamos a seguir con poesía, ensayo, vamos a hacer una pequeña mezcla. Así que los espero acá, ya venimos. Bueno, quiero leerles este fragmentito sobre la poesía de Octavio Paz, que me pareció por demás interesante para compartir. Dice, en una clase de poesía de Graciela Maturo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, decía que cuando se habla de surrealismo, para definir de alguna manera toda una tónica predominante de la literatura contemporánea, no se está hablando exclusivamente de la escuela poética de André Breton en Francia. Se está haciendo una consideración más amplia del surrealismo,
como un modo de pensamiento, como un movimiento artístico que renueva la concepción estética del siglo XX, y no solo en dependencia exclusivamente de la escuela de André Breton. En este sentido generoso de la palabra, se puede decir que Octavio Paz es un surrealista. Ha asimilado en profundidad la lección del surrealismo, pero no la ha asimilado exclusivamente de André Breton, sino de su propio tiempo. Hay cosas que están en el aire de la época, por decirlo de algún modo, y que son el fruto del cambio de visión que se produce en todos los órdenes, desde el campo de la ciencia hasta el campo de la filosofía. No es puramente la visión del poeta lo que cambia, sino la visión que el hombre tiene del mundo y de la realidad. ¿Cierto? Me parecía por demás llamativo, ¿no es cierto?, este fragmento, porque quisiera saber cuántos profesores de letras de alguna manera se toman así la enseñanza de la literatura. Hoy estamos en un tiempo, en algún sentido, de que hay cosas nuevas y hay cosas viejas, y hay como que la historia está progresando hacia algún punto, evidentemente. Y acá hay un planteo completamente distinto, un planteo espiritual de que el hombre va cambiando, no hay cosas nuevas, no hay cosas viejas. Hay un hombre que está cambiando en su concepción espiritualmente con la realidad que lo va rodeando, que lo va circundando, y el poeta lo que hace es manifestarse a través de lo que hace es manifestar esa realidad, ¿no? Esa idea del artista como una antena. El otro día lo escuchaba al guitarrista de los Rolling Stones, a Keith Richards, que decía que el artista es una especie de antena, ¿no? Como que va buscando, en el arte va buscando llenar el hueco que otros no llenaron. Y cuando lo llena dice, ¿cómo puede ser que a nadie se le haya ocurrido esto antes, ¿no? Eso hace el artista, ¿no? Y plantear de alguna forma esa visión del arte como algo que espiritualmente es necesario ir regenerando, pero porque el hombre se regenera, no es porque hay una necesidad del artista. Una de las críticas, esto es casi una infidencia mía, pero una de las primeras críticas que recuerdo que cuando leyó mis poemas, Graciela Maturo, una de las primeras críticas que me hizo fue, vos estás haciendo, en el momento no la entendí, me dijo, vos estás haciendo poesía de afuera hacia adentro, y la poesía tiene que ser de adentro hacia afuera. En ese momento me quedé pensando, ¿no? Uno, primera, segunda vez que ve una persona, como que no da a decirle, a ver, explícame eso, ¿no? Pero después, con el pasar de los años, ya la conozco hace un tiempito largo, con el pasar de los años me di cuenta que era lo que estaba diciendo al ir leyendo sus ensayos, al ir comprendiendo sus influencias, al ir encontrándome con un análisis más profundo de Paz, por ejemplo. Entendí el sentido de lo que estaba diciendo. Era la contemplación, era la idea de la contemplación y del hombre viendo su realidad, pero viendo su realidad desde adentro y no recibiendo esa realidad y pasarla por el filtro interno y después escribirla, sino que es el hombre lírico saliendo de sí mismo y poniéndose en la realidad. Una visión, por supuesto, muy romántica, muy romántica, en el sentido romanticismo del siglo XIX, que ella en algún momento de estos apuntes dice que el escritor de vanguardia, y en especial el surrealista, es un nuevo romántico. Entonces también eso a mí me interesa mucho cuando uno ve que se entrelazan los terrenos de realidad material con lo que se opina o cómo se vive, con la labor crítica o de enseñanza, y al mismo tiempo también con la poesía, ¿no? Como que no hay disociaciones, sino que es todo un todo muy armonioso. Traje, como siempre, traigo algunos apuntes acá para no perderme, porque la verdad que hay bastante para decir. De alguna forma, y ya entrando un poquito en Octavio Paz, desde esta visión de lo que estamos hablando, ya tenemos un programa dedicado a lo contemplativo que tiene que ver, como dije, con Hugo Mujica y San Juan de la Cruz. Ahí está un poquito más desarrollado el tema ontológico del hombre, ¿no? La búsqueda del ser, etcétera. Pero
Para irnos ya como nos sumergimos un poco, a Octavio Paz la crítica lo ha calificado o lo ha categorizado como a veces un poeta existencialista, como un poeta surrealista, como un poeta... Claramente sus inicios son modernistas, eso es indiscutible. Para mí es indiscutible que al principio es modernista, pero después el tipo va evolucionando y se va el señor se va regenerando y va evolucionando en distintas etapas. Hay una experimentación, un trabajo con el lenguaje, y también, que es lo más lindo y lo más llamativo de Octavio Paz, hay un trabajo con el ambiente que genera el lenguaje y con el poder de la textura de la palabra para generar un ambiente, para generar un ritmo, para generar un tono, para generar una cadencia que hable de ese uno, que cuando habla ese uno latinoamericano, y eso es una característica muy de Latinoamérica, muy linda de Latinoamérica, que cuando habla un latinoamericano parece que está hablando de todos los latinoamericanos, ¿no? Si se pone en ese registro latinoamericano, ¿no? Si es una persona extranjerista, ¿no? Que quiero decir que se entienda. Entonces me parecía de alguna forma que tenía yo que decir o por lo menos proponer qué es lo que creo de Octavio Paz, como lo pondría yo para ir guiándose, ¿no es cierto? Para mí es un poeta post-surrealista, porque no reside, si bien lo conoce a Buñuel. Después vamos a ver unos fragmentos en donde él habla de su encuentro con Buñuel y con la escuela del surrealismo más puro, digamos, o más como concentrado, de donde surge en ese momento. Pero sería un post-surrealista, pero con claros visos de poesía existencial. A mí siempre, si me preguntan qué es un poema existencial, siempre los mando a leer Walking Around de Pablo Neruda, que está en Residencia en la Tierra, ¿no? Se sucede que a veces me canso de ser hombre, ¿no? Y voy por las sastrerías, por las zapaterías, y me dan ganas de llorar a los gritos, y entro en los cinematógrafos, bueno, y va contando todo ese no encontrarse, me canso de ser hombre, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y desde ese lugar también se construye para mí Octavio Paz, todo el tiempo preguntándose por esa búsqueda del ser, esa necesidad a veces del ser. Todas estas cosas son elementos muy, muy presentes dentro de la poesía de Octavio Paz, pero que al mismo tiempo también nacen de esa contemplación espiritual y de esa contemplación oncológica, esa contemplación de alguna manera no desesperada, pero inquieta, sí, del hombre buscando el ser y poniéndolo a través del lenguaje. Acá quería los trabajos de Orfeo. Este es uno de los libros de ensayo, de uno de los miles de millones de libros de ensayo de Graciela Maturo, que me regaló alguna vez cuando estuve, y me dijo, a ver, fíjate, léelo, esta es de alguna forma ciertos pensamientos, cierta manera de concebir mía la poesía. Y bueno, quise retomarlo para este programa, porque un poeta que trabaja tanto con el lenguaje como es Octavio Paz, como lo que estaba diciendo, me parece que comprende o que entiende esta idea del lenguaje que expresa en estas líneas, que en realidad lo expresa a lo largo de todo este ensayo, pero después se aboca, un poco más de la mitad, se aboca a analizar poemas o poetas específicos que tienen que ver con donde se aplica la teoría más al análisis, ¿no? Si bien hay reflexiones, pero hay primero una parte general que a mí me parece extraordinaria y que quería leerles esto, ¿no? Este fragmento que dice: la disolución cultural de nuestro tiempo hace más vívida la necesidad de revitalizar y unificar las disciplinas del espíritu sobre la base de un humanismo actualizado. En efecto, tales disciplinas se ocupan de lo más esencial y característico del hombre, implicándolo como protagonista de la cultura y de la historia, reclamando de él un compromiso con valores de homonización y supervivencia. No se es hombre por la sola pertenencia al reino de la naturaleza, sino más específicamente por la capacidad de expresión, reflexión, acción y de religación que permiten al ser humano distinguirse de ella, observarla,
transformarla, incluso recobrarla. Se es hombre por hablar y expresarse, por ser capaz de meditar sobre todo aquello que los sentidos y la intuición descubren como datos primarios, por la virtualidad de reconocer una pertenencia a la realidad que constituye y rodea el fenómeno humano. La situación del hombre es eminentemente trágica, al darse sobre el condicionamiento de su propia finitud y la ineludible vocación hacia el conocimiento y el ser. En un breve transcurso vital se halla destinado a conformar un bagaje personal que surge de la soledad y el diálogo, del libre ejercicio del conocimiento y el reconocimiento afectivo del arduo trabajo reflexivo y la donación del sueño. Y aparece que dice, uno, la literatura como símbolo, y esto me parece que se aplica en especial a los poemas que vamos a leer, o a ese fragmento, porque también Paz es un autor que trabaja con textos bastante largos, en la época, por lo menos que a mí más me gusta, trabaja con textos bastante largos. Pero vamos a estar leyendo y vamos a ver cómo esto que viene ahora, la literatura como símbolo, se aplica. Nadie ha sabido expresar más profundamente esa crisis que los trágicos griegos o los modernos pensadores existencialistas, igualmente abocados a la manifestación simbólica del conflicto vital. Solo el arte, en su peculiar manera de plantear y ahondar los conflictos sin pretensión de resolverlos, puede dar cuenta de estas confrontaciones últimas a que se asoma el alma humana al desnudar su real condición. La creación literaria se revela como camino privilegiado para la expresión de lo humano, favorece su contemplación y comprensión, así como el acceso a cierto modo de la sabiduría. La figura mítica de Orfeo preside una verdadera escuela filosófica que tuvo un extraordinario despliegue en Europa y América. No nos extraña advertir sugerentes analogías con figuras menos prestigiosas de otras mitologías, Xolotl y Caray. Bueno, y después ya se mete dentro de la figura del creador y cuáles son las preocupaciones, las ideas y la vocación de alguna manera que puede ostentar o de la que puede, digamos, congratularse un creador. Pero ya quería pasar a la luz de este fragmento y de estos pensamientos. Después vamos a hacer al revés. Después vamos a leer algunos fragmentos del Arco y la Lira de Octavio Paz y vamos a ver cómo eso se materializa dentro de la poesía de Maturo, porque me parece que hay un diálogo muy interesante entre ambos. Pero vamos a leer, a ver cómo se materializa esto en un poema de Octavio Paz. De un fragmento, porque como digo son bastante largos. Dice, cuento de dos jardines. Una casa, un jardín, no son lugares, giran, van y vienen. Sus apariciones abren en el espacio, otro tiempo en el tiempo. Sus eclipses no son abdicaciones, nos quemaría la vivacidad de uno de esos instantes si durase otro instante. Estamos condenados a matar al tiempo, así morimos, poco a poco. Un jardín no es un lugar. Por un sendero de arena rojiza, entramos en una gota de agua, bebemos en su centro verdes claridades, por la espiral de las horas ascendemos, hasta la punta del día descendemos, hasta la consumación de su brasa. Fluye el jardín en la noche, río de rumores, aquel de Mixcoac, abandonado, cubierto de cicatrices, era un cuerpo a punto de desplomarse. Yo era niño, y el jardín se parecía a mi abuelo. Trepaba por sus rodillas vegetales sin saber que lo habían condenado. El jardín lo sabía, esperaba su destrucción, como el sentenciado el hacha. La higuera era la diosa, la madre. Zumbar de insectos coléricos, los sordos tambores de la sangre, el sol y su martillo, el verde abrazo de innumerables brazos. La incisión del tronco, el mundo se entreabrió. Yo creí que había visto a la muerte. Vi la otra cara del ser, la vacía, el fijo resplandor sin atributos. Se agolpan en la frente del ajusco, las blancas confederaciones se ennegrecen, son ya una masa cárdena, una protuberancia enorme que se desgarra. El galope del aguacero cubre todo el llano. Llueve sobre lavas, danza el agua sobre la piedra ensangrentada. Luz, luz,
sustancia del tiempo y sus inventos, meses como espejos, uno en el otro, reflejado y anulado. ¿No es cierto? Después el poema sigue, es mucho más largo, pero para tener una idea de cómo se puede llegar a materializar esa crisis del hombre moderno, de alguna forma, esa crisis de la existencia, esa recepción tan latinoamericana que hace Octavio Paz y tan íntima, vemos ese intimismo contemplativo del que está hablando. Es más, la figura del jardín en poesía, esto lo saqué de un libro de poemas de Guim Ferrer, de un análisis crítico de poemas de Guim Ferrer, Pere Guim Ferrer, poeta catalán, donde decía que el jardín es la imagen de algo muy íntimo, de lo íntimo, ¿no? Como así también a veces la sombra es la imagen de algo muy, muy, muy íntimo. Entonces vemos como el jardín era mi abuelo, ¿no? El recuerdo, esa niñez, pero también es la niñez de edad, pero también es la niñez del alma, ¿no? La niñez del niño que aún puede sorprenderse, que aún puede mirar todo ese mundo, esa contemplación, esa soledad enorme que es completamente el ser. Después vamos a ver cómo esto se actualiza en películas que son desde hace muy poquito tiempo, cómo todavía esto está presente. A veces parece que en la literatura es el único lugar que no está presente, pero en la literatura contemporánea, ¿no? Pero en el cine contemporáneo sí está muy presente y se trabaja desde ahí, se sigue trabajando mucho desde ahí, ¿no? Es como si dijera que esta concepción de la imagen o del montaje cinematográfico se quedó en Bergman y para nada. Al contrario, hoy se sigue innovando a partir de eso, ¿no? Como el cine entendió algo que me parece que los de alguna manera los que vinimos después, ¿no? Hablo de la poesía joven actual, todavía no terminamos de entender, pero bueno, no quiero tampoco aburrirlos con mis críticas, son temas que también ni siquiera se debaten, ¿no? Hoy día, pero bueno. Pero quería rematar con esto, ¿no? Cómo todavía se puede seguir trabajando. Yo soy un convencido que se puede seguir trabajando desde acá y poder traer todos estos conceptos a una modernidad, a una posmodernidad actual. Se pueden tranquilamente traer, ir adaptando, ir regenerándose. Porque hay, como decían precisamente en este fragmento de las clases, ¿no? Hay un algo en el aire que merece ser captado y que merece ser transmitido. Pero entonces ahora, para no aburrirlos tanto con mi charla, los dejo con un pequeño videíto de Octavio Paz, que si no me equivoco o aparece él leyendo sus poemas o habla él un poco de su concepto del surrealismo, etcétera. Bueno, es alguno de esos dos, pero que están sacados del mismo, si no me equivoco, están sacados de un mismo documental que es de Octavio Paz en YouTube, así que indiferentemente se pueden ver los dos fragmentos en YouTube dentro de ese documental más amplio. Así que me los dejo con eso y enseguida volvemos con los ensayos de Octavio Paz y la poesía de Graciela Maturo. Bueno, ahora vamos entonces con fragmentos de El arco y la lira, que es uno de el ensayo de Octavio Paz, muy extremadamente conocido, pero también escribió otras cosas. Uno toma lo más, cuando quiere presentar a un autor, o por lo menos yo, que quiero presentar a un autor, tomo como lo más trascendente, sobre todo para los que no lo conocen, y para los que lo conocen, bueno, revitalizar o recordar un poco por qué este ensayo se destaca especialmente dentro de una obra extensísima. Dice El arco y la lira: ser ambivalente. La palabra poética es plenamente lo que es: ritmo, color, significado, y asimismo es otra cosa: imagen. La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes. Y esta segunda nota, el ser imágenes, y el extraño poder que tienen para suscitar en el oyente o en el espectador constelaciones de imágenes, vuelve poemas todas las obras de arte. Nada prohíbe considerar poemas las obras plásticas y musicales
a condición de que cumplan las dos notas señaladas. Por una parte, regresar sus materiales a lo que son, materia resplandeciente u opaca, y así negarse al mundo de la utilidad. Por la otra, transformarse en imágenes y de este modo convertirse en una forma peculiar de la comunicación. Sin dejar de ser lenguaje, sentido y transmisión del sentido, el poema es algo que está más allá del lenguaje. Más eso que está más allá del lenguaje solo puede alcanzarse a través del lenguaje. Un cuadro será poema si es algo más que lenguaje pictórico. Piero della Francesca, Masaccio, Leonardo o Uccello no merecen ni consienten otro calificativo que el de poetas. En ellos la preocupación por los medios expresivos de la pintura, esto es por el lenguaje pictórico, se resuelve en obras que trascienden ese mismo lenguaje. Las investigaciones de Masaccio y Uccello fueron aprovechadas por sus herederos, pero sus obras son algo más que esos hallazgos técnicos, son imágenes, poemas irrepetibles. Otro fragmento dice: así como ya nadie sostiene que el pueblo sea el autor de las epopeyas homéricas, tampoco nadie puede defender la idea del poema como una secreción natural del lenguaje. Lautréamont quiso decir, poeta uruguayo, francés, más francés que uruguayo, quiso decir otra cosa. Hoy no afirmaría de modo tan tajante las diferencias entre comunicación animal y humana. Cierto, hay ruptura o hiato entre ellas, pero ambas son partes de ese universo de la comunicación, presentido por todos los poetas bajo la forma de la analogía universal que ha descubierto la cibernética, cuando profetizó que un día la poesía sería hecha por todos. Nada más deslumbrante que este programa, pero como ocurre con toda profecía revolucionaria, el advenimiento de ese estado futuro de poesía total supone un regreso al tiempo original. En este caso, al tiempo en que hablar era crear, o sea, volver a la identidad entre la cosa y el nombre, la distancia entre la palabra y el objeto, que es la que obliga precisamente a cada palabra a convertirse en metáfora de aquello que designa, es consecuencia de otra. Apenas el hombre adquirió conciencia de sí, se separó del mundo natural y se hizo otro en el seno de sí mismo. La palabra no es idéntica a la realidad que nombra, porque entre el hombre y las cosas, y más hondamente entre el hombre y su ser, se interpone la conciencia de sí. La palabra es un puente mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que lo separa de la realidad exterior. Mas esa distancia forma parte de la naturaleza humana. Para disolverla, el hombre debe renunciar a su humanidad, ya sea regresando al mundo natural, ya trascendiendo las limitaciones que su condición le impone. Ambas tentaciones, latentes a lo largo de toda la historia, ahora se presentan con mayor exclusividad al hombre moderno. ¿No? Y esto me parece a mí que no hay que tomarlo de ninguna manera como una contradicción cuando dice que cuando Graciela nos comentaba en sus ensayos que el hombre que el lenguaje no era lo, mejor dicho, que el hombre se separaba por una virtud espiritual que el animal no ostenta. Cuando Octavio Paz habla de volver al animal o de trascender al hombre, habla de volver a su ser y a esa condición más precisamente más espiritual del ser, que es el ser del animal, el animal que hace, el animal que busca, el animal que va encontrando, el animal sufriente, ¿no es cierto? Me parece que no hay en el sentido de crítica con lo que dice Graciela, que es la animalización, la automatización del hombre. Eso es lo que se ve cuando dice que no solamente lo separa del animal, ¿no es cierto? No es lo mismo un hombre. La diferencia entre un hombre y un burro trabajando entonces es que un hombre puede, no sé, puede hablar, o es el que domina, o es racional, sino que es espiritual la diferencia, ¿no es cierto? Y a este espíritu es al que dice, me parece a mí, que hay que volver Octavio Paz cuando habla de volver al animal o de trascender al hombre, ¿no es cierto? De ninguna manera me parece a mí que está negando este ser. Esta antología poética, Bosque de Alondras, esa antología, yo me equivoqué, dije que era la obra completa, pero no, es una antología poética que va desde la
primera obra de Graciela Maturo de 1958 hasta 2017, en donde quería leer algunos poemas también, no solo para difundir su poesía, sino también porque ustedes tienen la ventaja, este video después se sube en YouTube, así que pueden ir para atrás y ir viendo lo que decía Paz, pero estos conceptos de paz están completamente presentes en la obra de Maturo, porque, como decía, trabaja a partir de imágenes. Entonces el sonido, el color, todo lo que sucede se va convirtiendo en imágenes. Entonces quería leer algún par de poemas para dejar esto claro. También, dicho esto, agarro poemas así como un poco al azar de este libro, pero también para que sirva como ejercicio, en el decir que puedo agarrar cualquier cosa que aparezca en la obra de Graciela Maturo al azar, que va a tener que ver con estoy seguro que va a tener que ver con esta concepción de la poesía que expresa tanto ella como expresa Paz, ¿no? Que tiene algo que es mucho más allá de un correlato, sino que es una misma base, es una misma conciencia de sí, ¿no? Como decía Octavio Paz. Dice: ha llegado, mi amor, la estación violenta, el tiempo en que la espiga renace entre la nieve y se vuelve pequeña nuestra tierra, mientras Gagarín vuela, bello como los ángeles. Ha llegado la lluvia coronada de almendro, ha llegado la música, el ritmo, las esporas, y las ramas se abrazan en la delicia honda del verano. Es el tiempo, mi amor, en que las piedras rugen, en que el cielo se abre como un fruto de agua, en que arden las tumbas y descienden los dioses con su carro de luna y melodía. Es el tiempo en que estallan los soles al unísono, en que los altos muros caen ruidosamente entre nubes de polvo y escorias que relumbran. Las aguas se retiran y descubren los marmóreos países sumergidos. Y una aurora boreal de incesante blancura viene a cegarnos con su alfanje. Han llegado los días de la rosa violada, del cántico del río, del sol, de la semilla, del vino nuevo, ardiente, del labio que se entrega, el tiempo en que los ojos por vez primera ven, en que los ojos miran desde la piel del alma. Somos uno, dijiste. No lo olvides. Trato de descubrir un rosario invisible que enlace las cosas mudas. Has hecho los pálidos ramajes que el viento mueve en el amanecer. El vuelo de un pájaro oscuro que cruza el cielo como un signo. Tal vez te haces presente en las letras que ahora dibujo. Tu presencia levísima mueve mi mano. El viento sopla, la oscuridad, el frío. La yegua de la noche galopa en el misterio. ¿Dónde los soles que giran? ¿Dónde el ángel? La tierra. Una naranja reseca girando en el olvido. Tous les pax sont mulies. El viento sopla, la realidad, un pez que contemplamos de un solo lado. Solo los que se aman se sostienen. Vuelan las apariencias, descubren el milagro. Los amantes se buscan donde no sopla el viento. Arden en una luz más duradera, en un verano ardiente, en un aire más tenso. Ellos se alimentan de su propio fuego. Se miran con los ojos desmesuradamente abiertos, se beben, se devoran, se iluminan, se pierden, se recobran en la profundidad submarina del abrazo. Conocen lo real, desgarran su velo allá, donde ellos funden apasionadamente la llama de su carne y de su alma. Están haciendo Dios, ¿no? Fíjense que fueron poemas encontrados completamente al azar, y cómo se entrelaza totalmente
con toda una concepción de poesía surrealista, latinoamericanista, revitalizadora de esas vanguardias históricas, porque no se puede decir tampoco que sea igual a la poesía de Paul Eluard, al contrario, es un surrealismo bien diferente del francés, bien americano, no solo en los temas, en lo que habla, sino también en los tonos. Me parece ya trasciende lo interesante, ¿no? Me parece que sirve para los artistas que venimos después para desarrollarnos y estudiar, estudiar con detenimiento real y a conciencia todo esto para hacer arte. Y al mismo tiempo para los que no tienen como objetivo la creación poética o artística, esto a un director de cine le viene muy bien, ya vamos a ver cómo lo utilizan los directores de cine, pero para los que no tengan ninguna, no se dediquen de manera intensa a la creación artística, me parece que sirve para desarrollar nuevas sensibilidades y poder comprender su lugar en este mundo moderno tan rápido que a veces no da tiempo de pensar en estas cosas, que a veces nos roba un poco el aliento vital, ¿no? El aliento del ser, ¿no? Se termina diluyendo en esa velocidad y en estas nuevas herramientas, como son Internet, como son todos estos cambios tecnológicos, esta manera de relacionarnos con lo que están bien, pero son herramientas. Y si no se saben usar bien esas herramientas, pueden hacer algún problema o unos cuantos. Pero para concluir este programa, ya estamos llegando al final. Quería dejarlos con la recepción de estos conceptos desde mi punto de vista, desde el arte cinematográfico y no del arte cinematográfico de hace muchos años, sino del arte cinematográfico actual. Son dos videos juntos con escenas de una película que se llama Days of Heaven de Terrence Malick. Terrence Malick es el que, bueno, gana la Palma de Oro, si no me equivoco, en el 2011 por ese The Tree of Life, el árbol de la vida. Y bueno, y ahí es como que se hizo muy conocida esa película, pero esta película se llama Days of Heaven, que es de él, y vamos a ver cómo la contemplación, la poesía hecha imagen, cómo todo eso puesto en movimiento, puesto en colores, puesto en sonidos, cómo todo se hace imagen de una sensación de eso que está sintiendo, eso que le está pasando, eso que está viviendo el personaje, muy, muy firme y muy en carne propia, ¿no? Y también la otra, cuando hablábamos de la ambigüedad del lenguaje y la ambigüedad de la palabra, también quería mostrarles a este final tan comentado y tan discutido que es el final de Birdman. Es el final de esa película de este mexicano que está de alguna forma revolucionando el cine, que es Alejandro González Iñárritu, que gana el Oscar a Mejor Película, de hecho, Birdman en el 2014, si no me equivoco. Y bueno, quiero dejarlos con este video, y después de este video vamos a dejar un ratito más una lectura de sus poemas de Octavio Paz. Así que los quiero dejar con este video para que veamos cómo el cine y cómo todos estos conceptos se están recepcionando hoy día dentro de ese arte cinematográfico que encuentra en la contemplación total, la contemplación del afuera y del adentro, una expresión que resulta bella, que resulta poética, como al mismo tiempo también hay mucha belleza en esa ambigüedad, en ese final de Birdman, que uno no sabe bien lo que pasó y que tampoco sé si vale la pena preguntárselo, porque la belleza está ahí, ¿no es cierto?, en esa ambigüedad del lenguaje a la hora de expresarse. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya interesado, a los que no conocían a Octavio Paz, a los que no conocían a Graciela Matura, a los que desconocían a ambos o a los que conocían a ambos, para interiorizarse y conocer un poquito más de ambos. Así que los dejo con estos videos que le dije y con estos audios. Yo soy Agustín Mazzini, esto fue Puente de Papel. Nos encontramos todos los miércoles de 1:30 a 2:30 para hablar de poesía, literatura, un poco de arte, un poco de todo lo que tenga que ver con el quehacer artístico y espiritual, ya que estamos en este tema del hombre. Yo soy, como dije, Agustín Mazzini. Esto es el canal de contenidos audiovisuales Hora 60, Puente de Papel, todos
todos los miércoles de 1:30 a 2:30. Y bueno, nos encontramos la próxima semana. Les mando un saludo muy grande y gracias por estar ahí.